Hola amigos, miren nada más qué bonito ejercicio tenemos por aquí. Tenemos una figura y tenemos que encontrar el área sombreada. Este es el desafío número 171 y como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Vamos al ejercicio. Dice que si P es un punto medio de AB, hallar el área sombreada. Fíjense, vamos a borrar el área sombreada. Sabemos que el área sombreada es de este círculo de aquí. Vamos a borrarlo y dice que este punto P es el punto medio entre A y B. Entonces podemos trazar una línea hacia acá abajo y pues sabemos que la mitad va a ser 4, ¿verdad? Esta parte de aquí va a ser 4 metros y de aquí para acá también va a ser 4 metros. Lo sabemos pues porque todo esto mide 8 metros. Muy bien, entonces ahora ¿qué hacemos? Vamos a trazar una línea por aquí. Esta parte de aquí pues es el radio, ¿no? Es el radio pues de esta circunferencia de aquí. Lo vamos a poner R, listo. Ahora vamos a trazar una línea, fíjense, desde aquí hacia la derecha. Fíjense, de esta forma. Y vamos a trazarla de una forma continua para que se note mejor. Listo, ya una vez que tenemos esta línea trazada continuamente, podemos trazar otra línea hacia abajo, también continua, ¿no? Y llega hasta aquí. Y por aquí tenemos una línea también que llega hasta el radio. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿listo? Y ahora nosotros podemos unir desde aquí, desde el radio, desde el centro del círculo de aquí, hasta acá, hasta el vértice. Fíjense, de esta forma de aquí. Muy bien. Listo, ¿y qué se nos formó? Se nos formó un triángulo rectángulo, miren. En esta parte tenemos 90 grados. Muy bien. Entonces, ¿cuánto mide esta parte de acá? Pues mide lo mismo que lo que mide de aquí a acá, ¿no? 4 metros. Entonces aquí mide 4 metros. ¿Y cuánto medirá esta parte de aquí? Pues esta parte de aquí también debe ser 4 metros, pero todo hasta acá abajo. Entonces, ¿por qué? Porque el radio, fíjense, el radio es esta parte. Esta parte desde aquí hasta aquí es el radio del semicírculo grande, que mide 4 metros. Entonces, desde aquí hasta acá arriba, pues es 4. Pero no tenemos toda la línea completa. Entonces tenemos 4 menos R, ¿sí? Entonces tenemos 4 menos esta parte que mide R. Porque si de aquí a aquí mide R, desde aquí hasta acá también mide R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? 4 menos R. Muy bien. ¿Y qué es lo que tenemos en la hipotenusa? Fíjense, esta parte desde aquí hasta aquí mide 4 metros. Y esto es el radio de este o un cuarto de círculo que tenemos por aquí. Se nos forma un cuarto de círculo, fíjense. Con esta línea de aquí y esta línea de acá, que es esto de aquí, es un cuarto de círculo de radio 4 metros. Entonces hasta aquí son 4 metros y desde aquí hasta aquí mide R. Por lo tanto, toda esta hipotenusa es R más 4 o 4 más R, como querramos ponerle. Ahora ya tenemos un triángulo rectángulo con todos sus lados, ¿no? Y podemos utilizar Pitágoras para poder descubrir cuánto mide el radio de nuestro círculo pequeño. Bueno, entonces tenemos que Pitágoras es la hipotenusa al cuadrado igual a la suma de los dos catetos al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto mide la hipotenusa? La hipotenusa sería esta parte de aquí que mide R más 4. R más 4. Y esto está al cuadrado. Y esto va a ser igual a A al cuadrado. Vamos a ver qué es A. A puede ser este de aquí o puede ser este de acá. ¿Por qué no le hemos dado nombre pues a los catetos? Entonces vamos a decir que este cateto mide A, que va a ser A. Y este cateto de acá, por lo tanto, va a ser B. Entonces 4, vamos a dejarlo solo con solo los números. No vamos a poner las unidades, que son los metros. Al final ponemos las unidades. Entonces nos queda 4 al cuadrado. Más B al cuadrado. Entonces si esto era A, entonces esto de aquí es B. Me queda 4 menos R y esto al cuadrado. Muy bien, tenemos dos binomios al cuadrado que vamos a desarrollarlos. El primer binomio, el primer término al cuadrado, R al cuadrado, más el doble producto del primer término, que es R, por el segundo, que es 4, más el segundo término al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado.
Esto va a ser igual a 4 al cuadrado, que es 16. Y por aquí también tenemos de nuevo pues un binomio al cuadrado, pero con un negativo aquí. Entonces nos queda el primero al cuadrado, que es 4 al cuadrado, menos el doble producto del primero por el segundo, 2 por 4 y por r, y más el segundo término al cuadrado, es decir, r al cuadrado. Muy bien, y vamos a seguir desarrollando. Tenemos r al cuadrado más 2 por 4, que nos da 8r, más 4 al cuadrado, que nos da 16, y esto va a ser igual a 16 más 4 al cuadrado, que es 16, menos 2 por 4, que es 8r, y más r cuadrado. Y ahora sí vamos a ver términos que sean iguales en ambos lados de la igualdad para poder eliminarlos, como por ejemplo pues esta r al cuadrado con esta r al cuadrado son iguales y tienen signo igual, así que se puede eliminar. Y esto tiene mucho sentido porque si pasáramos esta r acá al lado izquierdo, esta r cuadrado, pues vendría a ser una menos r cuadrado, y con esta r cuadrado se eliminaría. Entonces, ¿qué más tenemos igual? Por aquí tenemos 16 y por aquí también tenemos 16, también se elimina. Bueno, ¿y qué nos ha quedado? Pues nos ha quedado estos tres términos. Vamos a dejar todo en el lado izquierdo de la igualdad. Nos queda entonces este 8r, y este 8r negativo pasa acá como positivo. Y eso va a ser igual a 16. Muy bien, tenemos 8r más 8r son 16r. Y esto es igual a 16. Entonces r va a ser igual a 16 sobre 16. Entonces por aquí tenemos que r es igual a 1. Fantástico, hemos encontrado ya el radio de nuestro círculo pequeño, que es lo que intentábamos encontrar. ¿Es 1? ¿Un qué? Estamos hablando de metros, ¿no? Entonces es 1 metro. Y ahora pues es sencillo encontrar el área de nuestro círculo. Entonces el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Muy bien, entonces tenemos que el área del círculo es igual a pi, y el radio ¿cuánto mide? Mide 1 metro, ¿no? 1 metro, y esto al cuadrado. Entonces el área del círculo va a ser pi metros cuadrados. Fantástico, hemos encontrado ya la solución de nuestro ejercicio. Impresionante, este es el área sombreada. Vamos a devolverla. Fíjense, este es el área azul sombreada. Mide pi metros al cuadrado. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video, y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.